Hola hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Turning Red. ¡Cántala! You never know my mind. Oh my. La película fue dirigida por Domee Shi, que hasta ahora no había dirigido ningún largometraje, pero sí dirigió el corto del 2018, Bao, por el cual se ganó el Oscar como mejor corto. Por tal motivo vemos esta referencia en un restaurante y a los dumplings muy presentes. Al igual que Mirabel, Mei Lee tiene el honor de ser la primera protagonista femenina en usar anteojos. Esto claro dentro de sus respectivos estudios. Mirabel es la primera de Disney Animation y Mei Lee sería la primera de Pixar. Por su color y patrones de flores, la vestimenta de Abby puede recordar a la puerta de Boo de Monsters Inc. Por otro lado, en la patineta de Miriam se ve esta calavera que tiene el mismo diseño de la camiseta de Sid. Vemos también una calcomanía del logo de Comando Estelar de Buzz Lightyear. Esto debido a que la siguiente peli de Pixar será la de Lightyear. Además, también se ve al gatito Sox, que lo conoceremos en dicha cinta. Descansa, Sox. Descansa, vos. Para darle esa onda nostálgica de comienzo de los 2000, vemos parodias o referencias a cosas como los Tamagotchi, los celulares Nokia indestructibles, las revistas juveniles, las pulseritas de la amistad, los relojes calculadora y hasta los libros de Crepúsculo, donde vemos que la autora es Roberta Moyer, que parece una mezcla entre el nombre de Robert Pattinson y la autora real de los libros, Stephenie Meyer. Ah, y el saludo que hace May con Priya se asemeja al de Will y Jazz en El Príncipe de Bel-Air. El grupo Four Town se inspira en aquellas boy band populares de la época como NSYNC y los Backstreet Boys, aunque en este caso los hicieron más multiculturales y dándoles un toque moderno, haciendo que uno de sus integrantes parezca sacado de un grupo de K-pop. Las dos estatuas frente al templo, May las nombra como Bart y Lisa, tal y como los personajes de Los Simpson, serie que debido a la millonaria compra de Fox por parte de Disney, ahora pertenece a la Casa del Ratón. ¡Hola, Bart! ¡Hola, Lisa! En la libreta de dibujos de May se alcanza a ver un sticker de la conejita de Burrow, un corto de Pixar. Vemos también a la bola de estambre del corto Paw, y en la estantería vemos algunos juguetes que se asemejan a personajes de Sanrio. Cuando la madre de May se dirige a gritarle al chico de la tienda, se puede ver en esta una de las gomas de mascar Triple Dent, la marca que conocimos en Intensamente, y que también llegamos a ver en Onward y Cars 3. El desayuno sonriente que la madre le prepara a May con huevos y tocino se asemeja al que Mushu le preparó a Mulan durante su primer amanecer en el ejército chino. Y hasta hay una pequeña conexión entre estas dos cintas, y es que el señor Gao fue interpretado por el actor James Hong, quien le dio voz a Chifu en Mulan. Cuando May se despierta como panda por primera vez y nos muestran a los padres, se ve en la mesa una caja de bolitas de donas de Tim Hortons, una cadena real de cafeterías que tienen su origen en Canadá, por lo que son muy populares allá. Sería como el equivalente a Starbucks en Estados Unidos. Otra referencia al país del maple la vemos en el nombre del colegio, que alude a un exministro canadiense. También se ven algunas referencias a equipos deportivos de Toronto, Canadá. Ah, y por cierto, a esta ave ya la habíamos visto anteriormente en la miniserie Dog Days, siendo uno de los animales con los que Dog compartió su comida. El chico gótico del que May se siente atraída tiene una camiseta que dice Escápula, siendo esta una de las bandas que llegamos a ver en la Tierra de los Muertos de Coco. Ese momento en el que la madre de May la está espiando detrás de un árbol fue completamente inspirado en una experiencia que tuvo la directora. Y es que durante su primer día en secundaria, cuando salió de clase, su madre la estaba vigilando a escondidas detrás de un árbol. Algo que fue muy vergonzoso para Domee, así que claro, decidió incluirlo en la película. En la escuela de May se ve a dos estudiantes con algo pegado en sus brazos. Esto porque bajo la idea de la representación de distintos grupos de personas, quisieron incluir también a aquellas que sufren de diabetes, en este caso tipo 1. Susan Fisher, una de las supervisoras, ha vivido con diabetes desde los 4 años, por lo que ella fue la que sugirió esta incorporación. Cuando May está tratando de salir del colegio en su forma panda, se alcanza a ver en un salón un esqueleto de un animal, que por su pico parece tratarse de Kevin de Up. Y esto resulta más perturbador si tenemos en cuenta que a uno de los maestros del colegio se le ha comparado con Charles Moons, quien quería encontrar a Kevin. ¡Ah, eso se parece a Kevin! ¿Kevin?
En la calle, cuando Mei en su forma panda se topa con algunas personas, levanta sus brazos por un momento, tal y como hacen los pandas rojos en la vida real cuando se sienten amenazados. Y en esa misma toma se alcanza a ver el papel picado mexicano visto en Coco. Tanto en el nombre de la cinta como en la vestimenta de su protagonista vemos mucho el color rojo. Esto tiene sentido ya que el rojo es un color muy significativo en la cultura china. Simboliza alegría, celebración y, tal y como dice el padre, suerte. Cuando las amigas de Mei la llevan a los baños para calmarla y luego llegan otras chicas, se alcanza a ver una calcomanía de un pequeño pez payaso, que sabemos a quién se refiere. Y justamente es la misma calcomanía que llegamos a ver en el baúl de juguetes de Andy. Dado que la película se ambienta en el año 2002 y Mei menciona que tiene 13 años, eso quiere decir que actualmente en el 2022 tendría alrededor de 33 años, la misma edad que su directora Domi Shi. Y es que Mei está muy basada en Domi, pues ella nació en China pero su familia luego emigró a Canadá, por lo que creció en dicho país y su preadolescencia fue durante los inicios de los 2000. En el documental Abrazando al Panda, la directora comentó varias de sus razones para escoger al panda rojo como el animal en el que Mei se transforma, entre ellas su origen y su color, y es que son nativos de China, tal y como la familia de Mei, pero su color es rojizo con blanco, tal y como la bandera canadiense, donde se ambienta la cinta. En sus años de preadolescencia, la directora era muy fanática del anime. Es por eso que en esta cinta vemos homenajes de distintas maneras, más que todo en el estilo, en las secuencias de acción y en las expresiones exageradas o caricaturescas. Asimismo, al igual que Mei, Domi llegó a dibujar en estilo anime a algunos chicos que le gustaban. Un poco antes de que se estrenara la cinta, una carta anónima hecha por alguno de los empleados de Pixar afirmaba que los de Disney suelen censurar partes de películas de Pixar, aquellas escenas que muestren afecto queer explícito. Y parece que eso se vio reflejado en esta cinta, pues por un momento a Priya se le ve bailando con la chica gótica, y dada la cara de complicidad que ponen sus amigas y que en el arte conceptual se muestra que la chica gótica se sonrojaba, podemos intuir que iba a haber algo entre estas dos, pero tal parece que tuvieron que minimizar cualquier muestra de afecto. Durante la fiesta de cumpleaños de Tyler, cuando Mei y sus amigas están en el techo de la casa, se ve una piscina, y aunque un poco oscura, se logra notar a la pelotita de Luxo, que como saben suele aparecer en las películas del estudio. Por un momento la abuela de Mei menciona que odia el número 4, esto porque en la cultura china el 4 se considera algo desafortunado. Incluso en los botones de los ascensores de China no suele encontrarse este número, así como tampoco se suelen hacer celebraciones ese día. Todo esto debido a que el 4 suena muy similar a la palabra muerte en chino. Cuando Mei se echa para atrás con el ritual y decide conservar al panda, termina escapándose de su familia para asistir al concierto. Y en ese proceso vemos en la carretera a la camioneta de Pizza Planeta. También cuando Mei llega al concierto, entre los fanáticos podemos ver a alguien conocido. Se trata de Devon, el chico de la tienda, demostrando ser fan de la banda. Las canciones de 4Town fueron compuestas por Billie Eilish y Phineas, y este último le dio voz a uno de los miembros. Además, el actor y cantante Jordan Fisher, que algunos recordarán de Teen Beach Movie o Liv y Maddie, también le dio voz a otro de los integrantes. Durante el clímax, la madre de Mei se convierte en un gigante peludo similar a los Osaru de Dragon Ball. Y parece que Tyler es fan de dicho anime, pues cuando están animando a Mei, este imita el movimiento de un Kamehameha. Bueno, eso está tratando de hacer el Hadouken. Hadouken! I never met nobody like you. Al momento del ritual para convertir a la madre de Mei, los chicos de 4Town comienzan a cantar, y por un momento hacen los pasos de baile del video Everybody de los Backstreet Boys. Y en cuanto a su vestimenta toda de blanco, recuerda al álbum Millennium de la misma banda. Para no perder la costumbre del estudio de incluir el A113, en esta cinta lo volvieron a hacer, esta vez apareciendo cuando el padre de Mei está marcando el círculo gigante, pues se trata del modelo de la máquina que utiliza. Este también se llega a ver en los boletos que aparecen en los créditos, y hay una pequeña escena post créditos en donde descubrimos que, al igual que Tyler, el papá de Mei se ha vuelto un 4Townie. Y hablando de Tyler, si se fijan, al final vemos que las chicas le dieron también una pulserita de la amistad.
Con Turning Red ya es la tercera vez que Disney decide lanzar una peli de Pixar de manera gratuita en su servicio de streaming. Y ok, se entiende que por el tema de la pandemia hayan optado por este tipo de estreno. El problema o lo extraño en esto es que cintas propias de Disney como Raya, Mulan, Jungle Cruise y Encanto sí tuvieron su estreno en cines, o contaron con el tema del Premier Access, mientras que las de Pixar han sido completamente gratuitas, lo que ha levantado algunas sospechas sobre por qué Disney ha estado tomando esta decisión, y sin duda ha generado descontentos dentro de Pixar. Por ahora se espera que con Lightyear, al tratarse de la franquicia más popular de Pixar, Disney sí decida estrenarla en cines, pero ya veremos qué pasará. Turning Red ha sido muy bien aceptada por gran parte de la crítica, aunque con la audiencia sí que ha generado diferencias, al menos en sus primeros días. Muchos lograron disfrutarla por todas esas referencias nostálgicas, el hablar abiertamente sobre los temas de la pubertad y el mensaje acerca de la presión de los padres y la toxicidad familiar. Pero otros definitivamente no pudieron conectar con la cinta, ya sea por su estilo de animación, la actitud de los personajes, el tema furry y varios momentos que para algunos resultaron incómodos o inapropiados para una película familiar. De cualquier manera, si es que ya la viste, déjame saber tu opinión al respecto. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mónica, Ana Paola, Micaela Morales y Paulina. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.